La casa del aire. Mo las mañanas de Sevilla. Ese momento en que la Giralda se sacude el velo de la niebla y se baña de oro con la primera luz. La humedad de la noche, aún presente en los adoquines viejos, se calienta bajo el sol de Andalucía y desprende un olor dulce y seco. Ahora mismo estoy en el lugar más cercano a ese cielo sevillano. La casa del aire, el lugar que soñamos, hormigón desnudo, vigas de acero que son solo un esqueleto. Aún así, yo amaba el olor a posibilidad que llenaba este sitio. El viento, silbando al colarse entre las vigas, como una música futura. Elena, una voz baja y dulce, detrás de mí. No necesito girarme. Es Javier, mi marido, mi socio, mi todo. Sus brazos fuertes me rodean desde la espalda. Su barbilla descansa cómodamente en mi hombro. Siento su calor a través de mi suéter de cachemira. ¿Lo ves, Elena?, susurra, mirando el mismo paisaje que yo. El Guadalquivir, cosiendo la ciudad como una cinta de plata. Nuestra casa del aire, nuestro sueño. Él siempre decía nuestro. Cómo me hacía sentir fuerte esa palabra. Y qué débil también. Nos llamaban la pareja de oro de la arquitectura sevillana. Él era la cara carismática, la fuerza que seducía a los inversores y movía los proyectos. Yo era el corazón del diseño, la artesana en la sombra, la que daba vida a los materiales inertes. Esta torre iba a ser la culminación de nuestras carreras, un monumento a nuestro amor en el cielo de Sevilla. Yo lo creía de verdad. Es precioso, murmuré. La luz parece viva. ¿Cómo entrará por este ángulo? ¿Cómo iluminará los espacios? ¿Es tu diseño? Claro que sí. Javier me besó el pelo. Es tu luz. Él parecía entenderme perfectamente, mi lenguaje de diseño, mi filosofía, incluso mis miedos. No éramos solo un matrimonio. Éramos dos almas dibujando el mismo plano, soñando el mismo sueño. O eso pensaba yo. Ah, por cierto, hay un pequeño cambio. Lo dijo con un tono casual. Me tensé ligeramente entre sus brazos. ¿Un cambio? Nada importante. El típico problema de contratistas. Quizás se retrase un poco el suministro de materiales. Se separó de mí y caminó unos pasos por delante. Su espalda, por un instante, me pareció lejana. Sacó un teléfono del bolsillo, un teléfono negro, fino, que yo no conocía. ¿Javier? Seguía tecleando, sin darse la vuelta. Ese teléfono,
Esto se rió y me lo enseñó. Solo para inversores. Ya sabes cómo es Isabela de insistente. Esto es un cortafuegos para que no te moleste a ti. Isabela. Mi pecho se sintió un poco frío al oír su nombre. Isabela Díaz, la inversora principal de nuestro proyecto. Sin su dinero, esta Casa del Aire ni siquiera se habría levantado del suelo. Javier empezó a hablar por teléfono. Sí, Isabela. Ahora en la obra, no. Elena está conmigo. Lo sé, lo sé. Ese asunto lo manejo yo. Confía en mí. Se alejó lentamente, dándome la espalda. Su voz tenía un tono de negocios, seco, diferente al que usaba conmigo. Me quedé sola en medio del viento. El cielo era intensamente azul, y sin embargo, el hormigón bajo mis pies se sentía, de repente, frío. Esa tarde tuvimos la reunión de la Junta, una sala de conferencias lujosa, acristalada. En el centro, la maqueta perfecta de la torre. Javier explicaba el progreso con su sonrisa encantadora habitual. Hacía que incluso los números sonaran a poesía. Entonces entró Isabela. El aire cambió. Vestía un traje pantalón negro, impecable, fría, hermosa y peligrosamente inteligente. Su mirada barrió la sala, pasó por encima de Javier y se detuvo en mí. Elena caminó hacia mí. Solo se oía el sonido de sus tacones. Un diseño magnífico. Esa captura de la luz es magistral. Tocó la maqueta. Sus dedos eran blancos, como de porcelana sin sangre. Gracias, Isabela. Me alegra que cumpla tus expectativas. Respondí. Ella esbozó una media sonrisa, una sonrisa que no le llegó a los ojos. Oh, sí que lo hace. Es un diseño muy ambicioso, lo dijo sin dejar de mirarme. Usar tanto cristal a esta altura. Espero que los cimientos sean lo bastante sólidos. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Era un cumplido? ¿O era una advertencia? Javier intervino de inmediato. Los cimientos son a prueba de todo, Isabela. Los construimos Elena y yo, con estas manos. Se rió y me rodeó los hombros con su brazo. La mirada de Isabela se clavó, afilada, un segundo en la mano de Javier sobre mi hombro. Enseguida recuperó su máscara de indiferencia. Claro, confío en ello, Javier, en vosotros dos. La reunión terminó. La gente se fue marchando. Javier estrechaba manos con otros inversores. Yo me quedé sola, frente a la maqueta. La Casa del Aire, mi sueño, nuestro sueño, pero no sé por qué. La parte más alta de la maqueta, el ático que sus dedos fríos habían tocado, me pareció de pronto una cicatriz. Traté de convencerme de que era solo el sol de Sevilla, demasiado fuerte. Cerré los ojos y respiré hondo. Quería seguir dentro del sueño. La incomodidad.
Es la alarma más primitiva y fiable que posee un arquitecto, una línea incorrecta en un plano perfecto, una silla fuera de lugar en un espacio armonioso. Las palabras de Isabela eran esa silla, rompiendo la armonía en mi mente. Espero que los cimientos sean lo bastante sólidos. Esa noche me quedé sola en el estudio. Javier se había ido a una cena urgente con Isabela. Se había puesto su mejor traje. Voy a calmar sus ansias, me dijo. Todo por nuestra casa. Me dio un beso en la frente. ¿Fue mi imaginación o sus labios estaban más fríos de lo habitual? Proyecté los planos técnicos de la torre en la pantalla. Miles de líneas entrelazadas complejamente, componiendo mi sueño. Conozco este plano mejor que la palma de mi mano. Mis dedos se movieron solos. La planta más alta, el ático, el lugar que Isabela había tocado. Mi corazón empezó a latir con un ritmo lento y pesado. Ahí estaba, un historial de modificaciones que yo no había aprobado. El grado del mármol que íbamos a usar había sido sutilmente rebajado, de calacata oro a un blanco Sevilla, de aspecto similar pero menos duradero. Las especificaciones de aislamiento acústico y térmico de los ventanales también eran un nivel inferiores a las que yo había firmado. Todo eran rebajas minúsculas, imposibles de detectar para un ojo no experto, pero sumadas eran un defecto, el ático, la corona de la torre, el espacio que debía ser el más caro, el más perfecto. ¿Por qué solo allí? ¿Reducción de costes? Imposible. Isabela misma se había jactado de que el presupuesto de este proyecto era ilimitado. Esto no era un tema de costes, era un ocultamiento deliberado. Me temblaron los dedos. ¿Quién? Solo podía ser Javier. Él, como director del proyecto, y yo, como arquitecta jefa. El plano debía estar bloqueado sin nuestros dos códigos de aprobación. En el historial estaba su código. JRM, Javier Rodríguez Moreno. Lo confronté a la mañana siguiente, con toda la calma que pude reunir, no como una arquitecta herida, sino como una socia preocupada. Javier, he visto los planos de especificaciones del ático. Lo dije en la cocina, mientras la luz de la mañana entraba y yo servía 2 expresos. Él levantó la vista del periódico sin mucho interés. Ah, la cima. Es magnífico, ¿verdad? Tu obra maestra. Se han cambiado los materiales. El sonido de la taza al posarse en el platillo sonó anormalmente alto. Sus manos se detuvieron un instante. ¿De qué hablas? El mármol y los cristales se han cambiado con tu código, sin mi aprobación. Él dejó el periódico lentamente
y me dedicó esa sonrisa suya, esa que lo derretía todo. Ah, vaya. ¿Era eso? Se levantó y me atrajo hacia él por la cintura. No dejes que una cosa así nuble esa cara tan bonita, Elena. ¿Una cosa así? Traté de resistirme en sus brazos. Es una cuestión de integridad, de nuestro diseño. ¿Por qué sin consultarme? La sonrisa de Javier titubeó levemente. ¿Consultarte? No quería molestarte. ¿Molestarme? Es Isabela, soltó un suspiro teatral. Está presionando mucho para optimizar los costes, especialmente en el ático. La gente que compra eso lo redecora todo igualmente, me dijo. Solo necesitan que por fuera parezca perfecto. Ya sabes cómo es. Y por eso vamos a rebajar nuestros estándares. No los estamos rebajando, Elena. Los materiales que elegí siguen siendo de primera. Solo son un poco más realistas que tu perfeccionismo. Nadie se dará cuenta. Yo me he dado cuenta. Me miró fijamente a los ojos. Su mirada era como un lago profundo y oscuro. Lo sé, tú siempre te das cuenta, acarició mi mejilla. Pero, Elena, a veces hace falta un poco de sabiduría para hacer ver que no te das cuenta, especialmente cuando estamos intentando construir algo tan grande aquí, en el cielo de Sevilla. Me besó en la frente como para no dejarme replicar. Confía en mí. Todo es por nuestra casa. Era esto o aguantar a Isabela meses y meses. No volveré a cambiar nada sin decírtelo. Te lo prometo. Sus palabras fueron como una anestesia dulce, intentando dormir a la fuerza mi ansiedad. Yo quería creerle. No, necesitaba creerle. Necesitaba el sonido de esas palabras. Nuestra casa. Está bien, pero la próxima vez, dímelo. Claro que sí, mi amor. Me abrazó con fuerza y luego, como si nada, volvió a su periódico. Ese día me pasé la jornada entera luchando contra los planos en el estudio. Cuanto más intentaba creer a Javier, más parpadeaba en la pantalla aquel historial de cambios, como si se burlara de mí. ¿Optimización? No. Mi instinto de arquitecta me gritaba que eso era fraude. Al atardecer, exhausta, estaba a punto de irme cuando recibí un correo en mi cuenta personal. Remitente, anónimo, asunto, ninguno. Lo abrí con cautela. Solo había una línea corta. Están construyendo una tumba con tus planos. Fue como si una mano de hielo me agarrara el corazón. ¿Qué? ¿Una tumba? No podía dejar de temblar. Intenté borrarlo, pensando que era spam, pero mi dedo
no se movió. El correo no había terminado. Debajo, en otra línea, había 2 palabras más. PAE 01, Penthouse 01, el apartamento más grande, el más caro, el de la esquina, el mismo al que Javier había cambiado las especificaciones. Contuve la respiración y accedí al sistema de ventas de la compañía. Con mi nivel de acceso de arquitecta jefa, nada debía estar oculto para mí. Abrí el archivo del PH01. Estaba bloqueado con un nivel de seguridad altísimo, anormalmente alto. No era la información de un cliente normal. Intenté entrar por una puerta trasera del sistema, una reservada para los técnicos. Minutos después, había roto el muro de encriptación. PH01. Información del cliente. Casi me desmayo al leer lo que ponía. No había un nombre, solo una anotación. Propietario, socio de inversión especial. ¿Socio de inversión especial? ¿Se refería a Isabela? Pero, ¿por qué iba ella a ocultar su nombre? ¿Por qué iba Javier a rebajar los materiales de su propio apartamento en secreto? Si eran cómplices, algo no encajaba, algo estaba fundamentalmente distorsionado. Están construyendo una tumba con tus planos. Las palabras de aquel correo anónimo resonaban en mi cabeza. Miré por la ventana del estudio hacia la torre en construcción. El crepúsculo envolvía su silueta gigante, haciéndola parecer un monstruo siniestro. ¿Era aquella la casa de nuestros sueños? ¿O era una tumba enorme, destinada a enterrar mi talento, mi amor y mi confianza? Me quedé allí, de pie, sola en la oscuridad. Desde aquel correo anónimo empecé a vivir en 2 mundos. El mundo de día. En él yo era Elena, la arquitecta competente, la esposa adorada de Javier. Daba órdenes en la obra, sonreía a los inversores y fingía una complicidad perfecta con mi marido. Fingía que ponía toda mi energía en terminar la casa del aire y luego el mundo de noche. En la oscuridad de mi estudio me convertía en una investigadora, un fantasma acosado por la paranoia. PH01. Socio de inversión especial. Esas palabras gobernaban mi pensamiento. Javier, por su parte, seguía siendo encantador. De hecho, se volvió más atento que antes. Estás agotada, Elena. Me masajeaba los hombros mientras yo me perdía en los planos. Nuestro sueño no existe para agotarte. ¿Era una actuación esa mano en mi hombro? ¿Esa voz preocupada? Trataba de alejar la sospecha, pero se aferraba a mí. Tú también pareces cansado, le decía yo. Tus reuniones se alargan mucho.
Notaba un perfume leve en sus camisas, un perfume que no era el mío, pero no decía nada. Ah, es Isabela. Él siempre usaba su nombre como un escudo. Está de un humor imposible con los fondos adicionales. Tengo que encargarme yo de todo. Prefiero que tú te centres solo en el diseño. Él quería mantenerme encerrada en la hermosa jaula del diseño, lejos de la realidad de las finanzas o lejos de la verdad que él estaba ocultando. Javier estaba cada vez más ocupado, llamadas a deshoras, reuniones de crisis, los fines de semana, la presión de la deuda, una frase que repetía como una canción de cuna, una canción para tranquilizarme, para dormirme. No te preocupes, Elena, lo tengo todo bajo control. Pero los ojos del hombre, que supuestamente lo controlaba todo, a veces tenían un brillo oscuro, acorralado. Un viernes por la noche me soltó de repente: «Vámonos a Granada este fin de semana». ¿Granada? Pero el trabajo, olvida el trabajo. Me cogió las manos con fuerza. Sus ojos parecían desesperados. Necesitamos un descanso. Nosotros dos necesitamos recargar. Quiero volver a sentir nuestros cimientos. Cimientos. Cuando él decía esa palabra, se superponía la voz burlona de Isabela. Espero que los cimientos sean sólidos, pero asentí. Quería creerle. Quería creer que esta era su forma desesperada de salvar nuestra relación. Granada fue magia pura. Paseamos por los corredores de la Alhambra, bajo los patrones árabes, el paraíso que soñaron los reyes nazaríes. Javier no era el hombre de negocios, era el amante. Me cogía de la mano, y como en los viejos tiempos, hablábamos de la poesía oculta en los detalles arquitectónicos. Por la noche, desde el mirador de San Nicolás, vimos la Alhambra iluminada. Me ofreció una copa de vino. ¿Te acuerdas, Elena mía? Solo me llamaba así en nuestros momentos más íntimos. ¿Te acuerdas de lo que nos juramos frente al puente romano en Córdoba? Nunca lo olvidaría. Me acurruqué contra su pecho. Que construiríamos una vida tan sólida como ese puente. Exacto, y lo estamos haciendo, Elena. La casa del aire es la prueba. Besó mis dedos fríos. Yo no puedo construir nada sin ti. Tú eres mi cimiento. Sus palabras fueron demasiado dulces, demasiado perfectas. ¡Guau! La magia de Granada, la belleza de la noche. Sentí que todas mis dudas se disolvían. El correo anónimo, el cambio en los materiales, el perfume desconocido, todo parecía derretirse bajo la luna de Granada. Le creí. Le amaba. ¿Qué más necesitaba para dudar? Regresamos a Sevilla el domingo por la noche. El fin de semana de ensueño había terminado. Entramos en casa con esa mezcla de euforia y cansancio
del viajero. Hogar, dulce hogar. Hogar, dulce hogar. Javier. Nos reímos, como recién casados. Mientras él iba a ducharse, yo empecé a revisar el correo acumulado, facturas, publicidad, revistas, y entre ellas un sobre de un banco, nuestra cuenta conjunta, la personal, la que usábamos para nuestros ahorros, para los gastos comunes. Abrí el sobre, un extracto. Había un movimiento, realizado el viernes pasado, justo antes de irnos a Granada, una transferencia, una suma de dinero enorme, enviada a una sociedad de la que yo no había oído hablar en mi vida. Una empresa fantasma. No era una cuenta del proyecto, eran nuestros ahorros. ¿Por qué Javier había sacado esa cantidad, sin decírmelo, de nuestra cuenta personal? Sentí que la sangre me abandonaba. La magia de Granada se hizo añicos y entonces un zumbido vibró sobre la mesa del salón, en el bolsillo de la chaqueta que Javier se había quitado. Era su segundo teléfono, el teléfono solo para inversores, el que yo no conocía. Me acerqué a él como hipnotizada. La pantalla se iluminó. Mostraba una llamada entrante y el nombre que brillaba en la pantalla era una sola palabra: casa. El sonido de la ducha se detuvo. Oí los pasos de Javier saliendo del baño. Yo me quedé inmóvil, agarrando con fuerza el extracto bancario, mirando esa palabra que parpadeaba. Casa. Su casa. No era yo. Su casa. No era este apartamento. Entonces, ¿dónde estaba su casa? ¿Y quién era? Casa. Esa palabra resonó en el silencio de nuestro apartamento como un martillo rompiendo un cristal. Javier salió del baño, secándose el pelo con una toalla, riendo. ¿Lista para pedir algo de cenar? Estoy Se detuvo. Vio mi cara. Vio el extracto bancario en mi mano temblorosa y vio el teléfono que seguía vibrando sobre la mesa. Su sonrisa no desapareció. Se congeló. Se convirtió en una máscara de cera. Elena, ¿quién es casa, Javier? Mi voz salió como un susurro roto. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Fue un silencio pesado, denso, el silencio del hormigón húmedo antes de fraguar. Es de la inmobiliaria. Elena mintió. La facilidad con la que mintió me dolió más que la propia mentira. Le puse casa para las ventas de las casas. Es un apodo. ¿Y esto? Le enseñé el extracto bancario. Nuestros ahorros también son un apodo para ventas. Él dejó caer la toalla. Su rostro
Por primera vez en todos los años que lo conocía, se mostró desnudo. No había amor, no había encanto, solo había pánico. Elena, no es lo que parece. Puedo explicarlo. Entonces, explícamelo. Me crucé de brazos. Mi cuerpo estaba rígido. Era la única forma de no derrumbarme. Y así, la verdad empezó a salir. No toda, por supuesto, solo la parte que él creía que yo podía soportar, o la parte que él estaba dispuesto a sacrificar. Habló de deudas antiguas, de antes de conocerme, malas inversiones, prestamistas. Habló de cómo la casa del aire era su única salida. Lo hice para protegernos, Elena, para protegerte a ti. Sacando nuestro dinero sin decírmelo. Tenía que hacerlo. Era para tapar un agujero. Isabela estaba a punto de retirarse si no veía liquidez inmediata. Usó su nombre otra vez. Isabela, el escudo, pero el teléfono seguía vibrando. Casa. ¿Y el teléfono también es Isabela? Sí, dijo él, demasiado rápido. Es ella. Le puse casa porque ella es la dueña de todo el edificio si algo sale mal. Es una broma nuestra, algo estúpido. Me estaba tratando como a una idiota. Y lo peor era que una parte de mí, la parte que lo amaba desesperadamente, quería creerle. Quería aceptar esa explicación absurda y volver a Granada, a la magia de la Alhambra. Pero la arquitecta en mí, la que ve las líneas y las estructuras, sabía que los números no cuadraban. La estructura de sus mentiras se estaba cayendo. Javier, dije, con una calma que me asustó. Quiero ver los libros de cuentas, todos, mañana. Su rostro se oscureció. No puedes. Eres la arquitecta. Yo llevo las finanzas. Siempre ha sido así. Pues se acabó. O me enseñas las cuentas, o esta conversación termina de otra manera. Tomé el teléfono vibrante. Casa había dejado de llamar. ¿O prefieres que llame yo a casa? Me miró. El hombre al que amaba desapareció y en su lugar apareció un extraño acorralado. Está bien, dijo, con la voz muerta. Mañana veremos las cuentas. Al día siguiente, la oficina era un campo de batalla silencioso. Él me entregó carpetas y acceso a los servidores. Todo está ahí, dijo, con frialdad. Y yo empecé a excavar. Él se fue a la obra. O eso dijo. No soy contable, pero entiendo los números de un proyecto. Y lo que vi me heló la sangre. No eran solo las deudas antiguas de Javier, eran deudas nuevas. Javier había estado usando la casa del aire
como su cajero personal. Había inflado las facturas de los contratistas. Había creado consultorías fantasma. Y todo el dinero desviado no iba solo a pagar sus deudas antiguas, iba a parar a esa cuenta en el extranjero, la misma del extracto bancario, la empresa a la que había transferido nuestros ahorros. Y entonces lo vi, un pago recurrente, mensual, bajo el concepto Asesoría Especial de Inversión, el beneficiario ID Isabela Díaz. No eran pagos al proyecto, eran pagos a ella. Mi mente empezó a conectar los puntos. La rebaja de materiales en el ático PH01, el nombre en clave, socio de inversión especial, el perfume en su camisa, las reuniones nocturnas. Casa. Javier no le estaba pagando a Isabela por su inversión. Le estaba pagando por su silencio o por algo peor. Empecé a hackear. Usé mi acceso de administradora para entrar en el servidor de correo de Javier. No buscaba cartas de amor. Buscaba contratos. Buscaba la verdad. Encontré una carpeta protegida con contraseña. La contraseña era fácil. Puente Romano. El día de nuestro juramento. Sentí náuseas dentro. No había correos de amor y lujuria. Había algo mucho más frío, más cruel. Correos entre Javier e Isabela. No hablaban de hormigón y cristal. Hablaban de el acuerdo. Hablaban de la fase final. Hablaban de ella, de mí. Isabela, necesito el traspaso del PHC-1 a mi nombre antes de la inauguración. Y limpio. Javier, lo tendrás. Estoy manejando a Elena. Ella no sospecha nada. Isabela, más te vale. Si tu arquitecta se entera de la recalificación de materiales, el proyecto se hunde. Y tú te hundes conmigo, Javier. Javier, ella confía en mí. Confía en nuestro sueño. El viaje a Granada ha funcionado de maravilla. El viaje a Granada, la Alhambra, nuestro juramento. Todo había sido una farsa, un acto calculado para mantenerme dormida mientras él me robaba. Me robaba mi dinero, mi carrera y mi sueño. Me quedé mirando la pantalla. No lloré. El dolor era tan profundo, tan estructural, que no había lágrimas. Era el sonido de un edificio derrumbándose por dentro. Las paredes de carga, las vigas maestras, todo cediendo a la vez. Yo estaba en pie, pero por dentro estaba en ruinas. Salí de la oficina. No sé cómo. Mis piernas se movían solas. El sol de la tarde de Sevilla me golpeó en la cara, pero no sentí calor. Sentía un frío que venía de dentro, un frío de acero. El viaje a Granada ha funcionado de maravilla. Su voz, susurrando en mi recuerdo, era ahora veneno. No fui a casa.
conduje directamente a la obra, a la casa del aire. El capataz me vio llegar. Doña Elena, tan tarde, se le ofrece. Necesito revisar una cosa en el ático, sola. Mi voz sonó extraña, metálica. Él debió ver algo en mis ojos, porque no discutió. Solo asintió y bajó la mirada. Subí en el ascensor de obra. El chirrido del metal era el único sonido. Mi reflejo en el acero inoxidable de la puerta era el de una extraña, una mujer pálida, con los ojos demasiado abiertos. ¿Era esta la mujer que había diseñado todo esto? ¿O era la tonta que se lo había permitido? El ascensor se detuvo con una sacudida. Planta 30, el ático. Salí al pasillo. El polvo de la obra flotaba en los últimos rayos de sol que entraban por un ventanuco. Silencio. Solo el eco de mis pasos. Llegué a la puerta. PH 1. La puerta de madera noble, aún envuelta en plásticos protectores. Usé mi llave maestra. La cerradura giró con un clic suave y caro. La puerta se abrió. Entré. El apartamento estaba en penumbra. Era enorme. El olor a yeso fresco y a pintura lo llenaba todo. Los ventanales, del suelo al techo, aún estaban cubiertos de polvo, pero la vista de Sevilla al atardecer era sobrecogedora. Era exactamente la vista que yo había diseñado. Caminé por el espacio vacío, el salón, la zona de la chimenea, el paso a la terraza. Todo estaba donde debía. Materiales más baratos, sí. El mármol blanco Sevilla, del suelo, tenía un tono más apagado que el calacata oro que yo había soñado, pero la distribución era perfecta. Me detuve. Algo en mi cerebro de arquitecta, algo en lo más profundo de mi memoria visual, hizo clic. Esta distribución, este fluir del espacio, esta forma en que la cocina se abría al salón, pero se ocultaba a la vez. Esta sensación de hogar, yo la conocía. Caminé hacia la zona que sería el dormitorio principal, la forma de la pared curva que daba al baño, la pequeña alcoba junto a la ventana, perfecta para un rincón de lectura. Mi corazón dejó de latir. No podía ser. Saqué mi tableta de mi bolso. Mis manos temblaban tanto que apenas podía desbloquearla. Accedí a mis archivos personales, a la carpeta oculta que llamaba Sueños. Una carpeta que no tenía nada que ver con la casa del aire. Una carpeta de bocetos que había dibujado hacía 6, 7 años, mucho antes de este proyecto. Bocetos de una casa que yo llamaba mi refugio. La casa que soñaba construir con Javier cuando nos retiráramos. Un sueño privado, un secreto de amor que solo había compartido con él, una noche, con una botella de vino. Abrí el archivo, y allí estaba. Era idéntico. Cada pared, cada ángulo, cada proporción. Él no había cambiado solo los materiales del PH 01. Él había robado mi sueño más íntimo,
había cogido el boceto de nuestro refugio privado y lo había usado para construir el nido de amor para él e Isabela, con mi trabajo, con mi diseño, pagado con el dinero del proyecto. Están construyendo una tumba con tus planos. El correo anónimo. Ahora entendía. No era una tumba para el dinero. Era una tumba para mí, para mi alma. Dejé caer la tableta. El golpe sordo en el suelo de mármol barato fue el único sonido. Me apoyé contra la pared de yeso fresco y entonces lo vi. En la pared donde iría la cama, un enchufe doble, colocado a una altura extraña. ¿Por qué ahí? Porque en mi boceto, justo ahí, había dibujado la base de carga para mi libro electrónico, para mi rincón de lectura, un detalle minúsculo, personal. Él lo había recordado y lo había construido para ella. El aire. No podía respirar. Estaba en la casa del aire, mi creación, y me estaba asfixiando. El hombre que yo amaba no solo me había traicionado, había profanado mi arte, había profanado mi amor, había tomado lo más sagrado que yo tenía y se lo había regalado a otra mujer, envuelto en mentiras y materiales de segunda. Me quedé allí, en la oscuridad creciente, en la cáscara vacía de mi sueño robado, y por primera vez el dolor dio paso a otra cosa, algo frío, algo duro, algo tan sólido como el acero de los cimientos. Furia. La furia es un combustible extraño. No me hizo gritar, no me hizo llorar. Me dio una claridad terrible, afilada como un bisturí. Volví a mi coche, en el aparcamiento de la obra, y me senté en silencio mientras la noche caía sobre Sevilla. Revisé los correos en mi móvil, y allí estaba, la tormenta que se avecinaba. Un correo del departamento financiero. Los contratistas principales amenazan con una huelga. Los pagos están bloqueados. Otro, de nuestro jefe de prensa. Un periodista del Diario de Sevilla está haciendo preguntas sobre la solvencia estructural de los áticos. Solvencia estructural. Mi denuncia anónima. No, mi informe anónimo sobre los materiales había empezado a moverse por las tuberías de la burocracia. La tormenta financiera que Javier había intentado evitar con mi dinero, con mi sueño, estaba aquí y era imparable. Conduje a casa, la casa que ya no sentía mía. Él estaba allí. Caminaba de un lado a otro en el salón, con el teléfono casa pegado a la oreja. Parecía 10 años más viejo. No puedes hacer esto ahora, Isabela. Siseaba al teléfono. Necesito tiempo, necesito que ella. Se detuvo, me vio en la entrada, colgó bruscamente. Elena, Dios mío, ¿dónde estabas? Te he llamado 1000 veces. Estaba pensando, dije, con la voz plana. Él corrió hacia mí, intentó abrazarme, me aparté. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para él fue como una bofetada. Elena, ¿qué pasa?
Pasa que el proyecto se hunde, Javier, dije, entrando en la cocina y sirviéndome un vaso de agua. Mis manos no temblaban. Los contratistas, la prensa, ¿qué has hecho? Él intentó recuperar su máscara de marido protector. No es nada, mi amor. Es una crisis de liquidez. Isabela está nerviosa. Eso es todo. Pero lo tengo controlado. ¿Ah, sí? Sí, pero te necesito. Ahí estaba, la frase que yo sabía que vendría. Necesito que hables con los inversores menores, que hables con la prensa. Eres la arquitecta, eres el alma de este proyecto. Tu integridad es incuestionable. Mi integridad. Quería usar mi integridad para tapar su corrupción. Quería que yo saliera a mentir por él. Necesito que les digas, continuó cogiéndome los hombros, que la estructura es sólida, que la Casa del Aire es el edificio más seguro de Sevilla. ¿Lo es? Pregunté, mirándole fijamente a los ojos. Claro que lo es, tú la diseñaste. Yo diseñé una cosa, tú construiste otra. Su rostro se contrajo. No juegues a la semántica conmigo ahora, Elena. Estamos a punto de perderlo todo. Nuestro sueño. Tú sigue usando esa palabra. Dije, y me solté de su agarre. Iré a la oficina. Revisaré los informes estructurales. Y luego decidiré qué digo. Me fui, dejándolo solo en medio del salón. No fui a la oficina. Llamé a Isabela. Necesito verte, le dije, ahora, a solas. Ella pareció divertida. ¿Ah? ¿Sí? ¿La pequeña arquitecta quiere hablar con la loba? En el bar del Hotel Alfonso en media hora. ¿O prefieres que le envíe mis bocetos personales al periodista del Diario de Sevilla? Silencio. Media hora, dijo, y colgó. El patio del hotel era un oasis de calma. A su lejos, el sonido de una fuente. Ella ya estaba allí, con un vestido rojo sangre, perfecta. Me senté frente a ella. No pedí nada. Bueno, dijo, agitando su copa. Dispara. PH 01, dije. Ella enarcó una ceja. Se ha vendido. Es un negocio. Es mi diseño. Un boceto personal que dibujé hace 7 años para mi casa de retiro. La sonrisa de Isabela no flaqueó. Se amplió. Vaya, eres más lista de lo que Javier pensaba. Y él me dijo que eras brillante. Él te lo dio. No era una pregunta. Me lo ofreció, corrigió ella, como una ofrenda. El rincón más íntimo de mi mujer, para la mujer que me está salvando el pellejo. Poético, ¿no crees? El aire del patio pareció desaparecer. Me quedé mirándola. Y el dinero, continué. Mis ahorros, las deudas.
Oh, eso, dijo, restándole importancia. Javier tiene gustos caros y deudas aún más caras. Yo solo le ofrecí un salvavidas. Él decidió de qué estaba hecho el salvavidas. De mí, de ti, de tu talento, de tus ahorros, de todo lo que él tenía a mano, querida. Es solo negocios. La miré. A esta mujer que tenía el poder de destruirnos. ¿Por qué? Susurré. ¿Por qué hacer esto? ¿Por el dinero? Isabela se rió. Una risa seca, sin alegría. ¿El dinero? El dinero lo tengo. No, bonita. Lo hice por el reto. Lo hice porque podía y porque... Javier es un trofeo interesante, un hombre dispuesto a vender el alma de su esposa para salvar su propio culo. Eso tiene un valor especial. Se inclinó sobre la mesa. Su perfume, el mismo que olí en las camisas de Javier, me golpeó en la cara. Verás, Elena, tú eres la arquitecta. Creas cosas en el aire, sueños, luz, espacios. Yo soy inversora. Yo poseo las cosas. Yo poseo el suelo. Y ahora me temo que también poseo a tu marido y por extensión tu preciosa casa del aire. Me levanté. Ella me miró, sorprendida. ¿Ya te vas? Pero si es la parte divertida. Sé lo que eres, Isabela, dije con la voz fría. Ah, ¿sí? ¿Qué soy? Eres el material barato, Isabela. Eres el blanco Sevilla pretendiendo ser Calacata oro. Pareces de lujo por fuera, pero no aguantarás el paso del tiempo. Su sonrisa, por fin, desapareció. Me di la vuelta y caminé, sin mirar atrás, saliendo del hotel. No había perdido solo un marido. No había perdido solo un proyecto. Había perdido la ilusión de que el arte, de que el amor importaban más que el dinero. Javier no me había engañado. Me había vendido. Me había liquidado. El día siguiente fue la puesta de la bandera. En España es la ceremonia que marca que la estructura ha alcanzado su altura máxima, el fin de la obra gruesa. El esqueleto estaba terminado. Se suponía que era el día más feliz de mi carrera. En cambio, se sentía como un funeral. El evento se celebraba en la base del edificio. Había una carpa, champán, prensa, inversores. Toda la élite de Sevilla estaba allí, bebiendo y sonriendo. Javier estaba en su elemento, radiante, con un traje impecable, estrechando manos, recibiendo felicitaciones, como si nada pasara, como si las deudas, las mentiras, la huelga inminente de los contratistas no existieran, como si yo no existiera. Me vio, su sonrisa se ensanchó y vino hacia mí. Elena,
Mi amor, ahí estás. Intentó besarme. Me giré levemente y el beso rozó mi mejilla. Estás preciosa, susurró. Hoy es nuestro día. Llevaba un vestido sencillo, de lino blanco. Me sentía como una víctima bevestida para el sacrificio. Tu día, Javier, corregí en voz baja. Él frunció el ceño, molesto por mi falta de entusiasmo, pero la prensa se acercó. Don Javier, doña Elena, la pareja de oro, ¿unas palabras? Javier me rodeó la cintura con su brazo, apretándome contra él. Una posesión. Estamos increíblemente orgullosos, dijo él, con su voz de barítono. Este no es solo un edificio, es un sueño que mi esposa y yo hemos construido juntos. Es un símbolo para Sevilla. Yo sonreía. Mi cara se sentía como una máscara de yeso. Mientras él hablaba, mi teléfono vibró en mi bolso. Lo saqué discretamente. Era un mensaje de texto de mi asistente, la única persona en la que aún confiaba. Hecho, la denuncia anónima ha sido procesada. El inspector municipal de obras está de camino. Llegará en 10 minutos. Buena suerte, jefa. 10 minutos. Levanté la vista. Javier seguía hablando con los periodistas. Isabela estaba cerca, observándonos. Su vestido rojo era una herida abierta en medio de la multitud. Ella levantó su copa hacia mí, en un brindis silencioso, una burla. Y ahora, el discurso principal, anunció el jefe de prensa. Javier fue llamado al estrado. Aplausos. Él subió, disfrutando del momento, donde deleitaba con la adoración. Gracias, gracias a todos, amigos, socios, familia. Me miró. Hoy celebramos mucho más que un edificio. Celebramos una visión de lo que Sevilla puede ser. Una visión que admito no podría haber tenido sin el apoyo incondicional, el talento y el amor de mi esposa, mi musa. Elena extendió su mano hacia mí. Sube, Elena, mi amor. Esto es tan tuyo como mío. Más aplausos. Toda la carpa me miraba. No tenía opción. Caminé hacia el estrado. Cada paso sobre la tarima de madera resonaba como un clavo en un ataúd. Me acerqué a Umayim. Él me agarró la mano y la levantó en el aire como a un trofeo de caza. La arquitecta, el alma de la casa del aire, me acercó a él para abrazarme y me susurró al oído para que solo yo lo oyera. Diles que todo es perfecto. Sonríe. Sálvanos. Me soltó y me empujó suavemente hacia el micrófono. El silencio cayó sobre la multitud. Todos esperaban.
Isabela me miraba con esa sonrisa de superioridad. Javier me miraba con una súplica desesperada en sus ojos. Miré al edificio. Nuestro edificio era hermoso, incluso con sus materiales baratos, incluso construido sobre mentiras. El diseño, mi diseño, era hermoso. Una obra maestra manchada, una tumba preciosa. Me giré, de espaldas al público, hacia Javier. Aún sonreía, pero su sonrisa era tensa. Me acerqué a él, como si fuera a susurrarle algo dulce. Puse mi boca muy cerca de su oído y mi voz salió fría, sin emoción, sin temblar. Sé lo del PH01, susurré. Su cuerpo se tensó. Sé que es mi diseño, mi sueño personal. La sangre abandonó su rostro. Sé de Isabela y sé que le diste mis ahorros. Él abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Y sé, terminé, que cambiaste los materiales. Sé que usaste blanco Sevilla. Sé que el edificio no es seguro. En ese preciso instante, a lo lejos, más allá del ruido de la fiesta, se empezó a oír el sonido, débil primero, pero creciendo, una sirena, wiu, 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 la sirena de una inspección oficial. La cara de Javier se derrumbó, el bronceado, la sonrisa, el carisma, todo se disolvió. Dejó de ser el lobo de las finanzas. Era solo un hombre pequeño, aterrorizado. Isabela, desde el público, también oyó la sirena. Su sonrisa desapareció. Me di la vuelta. Dejé a Javier temblando detrás de mí. Me acerqué al micrófono. La multitud me miraba, confundida. Busqué el punto rojo de la cámara de televisión local. Respiré hondo, el aire de Sevilla, mi aire. Damas y caballeros, empecé. Mi voz sonó clara y fuerte. Tengo un anuncio que hacer sobre la Casa del Aire. El silencio que siguió a mis palabras fue más ensordecedor que las sirenas. Se podía oír el siseo de una copa de champán al caer al suelo. Javier me miraba con los ojos vacíos de un hombre que ha caído desde el piso 30. Isabela, siempre práctica, ya se estaba moviendo hacia la salida, con su teléfono en la oreja, probablemente llamando a sus abogados. ¿Qué está diciendo?, tartamudeó un inversor. Los periodistas, recuperándose del shock, reaccionaron. El caos, micrófonos en mi cara, flashes cegadores. Doña Elena, ¿está acusando a su marido de fraude? ¿Qué materiales? ¿El edificio va a colapsar? Javier intentó reaccionar. Dio un paso hacia mí, con la mano extendida.
Elena, tú no sabes lo que dices. Está nerviosa. La presión. Me giré hacia él y por primera vez el mundo entero vio la máscara de la pareja de oro romperse en 1000 pedazos. Me miró, suplicando, sálvame. Yo lo miré con nada, ni odio, ni amor. Solo un vacío inmenso, el vacío de un proyecto demolido. No estoy nerviosa, Javier. Dije, lo suficientemente alto para que los micrófonos cercanos lo captaran. Estoy precisa. Un edificio, dije, dirigiéndome ahora a la prensa, a las cámaras. Un edificio, como una vida, solo puede sostenerse si sus cimientos son honestos. He descubierto graves discrepancias. Usé la palabra profesional. Discrepancias. Discrepancias entre el diseño que yo firmé y los materiales que se han empleado en la construcción, especialmente en los niveles superiores. Las sirenas ya estaban allí. Las luces azules y rojas barrían la carpa de la fiesta. Los inspectores, uniformados, entraban. Como arquitecta jefa de este proyecto, mi voz no tembló. Mi primera obligación es la seguridad pública, y en este momento no puedo garantizarla. Señalé a los inspectores que se acercaban. Por eso he solicitado personalmente una inspección municipal de emergencia, que, como ven, ya está aquí. El proyecto La Casa del Aire, anuncié con una claridad de hielo, queda desde este mismo instante paralizado. Fue mi asistente quien me sacó de allí, abriéndose paso entre la multitud de periodistas. Vi por última vez a Javier. Estaba solo en el estrado. Los inspectores hablaban con él. Parecía un fantasma en su propio funeral. Esa noche, la oficina estaba oscura. Había un silencio de tumba. El único sonido era el de mis cosas siendo guardadas en una caja de cartón. Mis bocetos, mis lápices, mis libros. La enorme maqueta de la Casa del Aire dominaba la sala, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por el ventanal. Parecía un mausoleo. La puerta se abrió de golpe. Javier, su traje impecable estaba arrugado. Tenía el nudo de la corbata deshecho. Olía a alcohol y a desesperación. Me vio allí, con mi caja. ¿Eso es todo?, dijo con la voz rota. ¿Empacas tus lápices y te vas después de lo que has hecho? Lo que he hecho, dije, sin mirarlo. Seguí guardando cosas. Has destruido todo, Elena, todo. Sus puños golpearon la mesa. La maqueta tembló. Nuestro sueño, nuestra vida, nuestro futuro, todo a la basura. ¿Nuestro? Me giré por fin. ¿Nuestro? Me acerqué a la maqueta.
Esto no era nuestro sueño, Javier, era tu coartada. No sabes lo que dices. Oh, lo sé perfectamente, repliqué. Tú no construiste un edificio, construiste una mentira, y para los cimientos usaste mi amor, y para la fachada, usaste mi arte. Estaba protegiéndote de mis deudas, de la presión. Lo hice por nosotros. Era la misma mentira, la misma canción triste. No, lo hiciste por ti. Puse mi mano sobre la réplica diminuta del ático, el Pietro I, y luego mi voz se quebró por un segundo. Tomaste mi sueño más personal, el boceto que hice para nuestro refugio, el dibujo que solo te enseñé a ti, y se lo diste a ella para construir vuestro nido de amor. Lo miré, sus ojos no podían sostener los míos. Construiste una tumba para mí en ese apartamento, Javier, con mi propio diseño. Él se derrumbó, se sentó en el suelo junto a la maqueta y escondió la cara entre las manos. ¿Por qué?, susurró. Un sollozo sacudió su cuerpo. Elena, ¿por qué? La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Por qué lo había hecho él? ¿O por qué lo había hecho yo? Daba igual. Me acerqué a él, pero no lo toqué. Tú convertiste mi sueño en tu prisión. Javier, le dije, con una tristeza infinita. Y yo me niego a vivir en ella, ni un minuto más. Prefiero verla demolida, dije, señalando la maqueta, a que siga en pie como un monumento a tu engaño. Cerré mi caja de cartón. ¿Qué vas a hacer?, preguntó él desde el suelo. Voy a hacer lo que siempre he hecho. Voy a construir. Pero esta vez, añadí, apagando la luz de la oficina y dejándolo solo en la oscuridad con su maqueta rota, lo haré sobre tierra firme. Salí de la oficina, salí de mi vida anterior y por primera vez en años, a pesar de haberlo perdido todo, respiré hondo. El aire, por fin, era limpio. Lo que siguió fue un colapso, lento pero inexorable. Como arquitecta, yo entendía de estructuras y sabía que un edificio construido sobre una mentira, no importa cuán alto sea, terminaría cediendo. Los días se fundieron en semanas de caos legal y financiero. El escándalo de la Casa del Aire llenó los periódicos. Había titulares sobre el fraude de los materiales, los pagos ilegales y la doble vida de Javier. La pareja de oro se había convertido en la pareja de barro. El nombre de Javier Rodríguez Moreno fue borrado.
tachado de la historia reciente de Sevilla. Isabela Díaz, gracias a un ejército de abogados y a su astucia sin límites, logró escapar de la cárcel, pero su reputación quedó hecha pedazos. Tuvo que vender la mayoría de sus activos para pagar multas y deudas. Ella perdió dinero. Javier perdió su libertad y su nombre. Yo lo perdí todo. Aunque la policía y los inspectores confirmaron mi versión, la asociación con el escándalo era inevitable. Perdí mi participación en la empresa. Perdí mis ahorros, los que Javier no transfirió. Perdí mi casa, la que compartía con él, que fue embargada para saldar parte de las deudas. Tuve que vender mis diseños, mis muebles caros, todo lo que representaba el éxito de esa vida falsa. Fue un proceso doloroso, pero necesario. Una amputación. Cada objeto vendido era una capa de la mentira que se desprendía de mí. Volví a Triana, el barrio de mis padres, un apartamento pequeño en una calle estrecha, con azulejos antiguos y un balcón diminuto lleno de geranios, un lugar donde la gente sabe el nombre de sus vecinos y donde el olor a jazmín se mezcla con el del guiso de la abuela. Era el polo opuesto a la fría ambición de la Casa del Aire. El primer día, simplemente me senté en el suelo de baldosas, sin nada que hacer. Javier había querido construir en el cielo. Yo quería volver a la tierra. Tierra. Esa palabra me ancló. La torre, la Casa del Aire, se erguía en la distancia, una silueta gigantesca e inacabada, un esqueleto sellado. Se convirtió en el monumento al fracaso y a la advertencia para toda la ciudad. Un recordatorio constante de que la belleza sin honestidad es solo una ilusión peligrosa. Cada mañana, al tomar mi café en el balcón, la veía y cada mañana sentía menos dolor, más distancia. El luto no era por Javier, el luto era por la Elena que había muerto, la que creía en los sueños construidos sobre arena. Empecé a dibujar de nuevo, no en un ordenador con software complejo, sino en una mesa de dibujo vieja que había guardado mi padre con un simple lápiz de grafito y papel. Al principio no salía nada, solo líneas rotas, planos que se doblaban. Mi arte estaba traumatizado. Una tarde me obligué a ello. No dibujé un edificio, dibujé un jardín, un pequeño patio andaluz, dibujé la sombra, dibujé el agua, dibujé la forma en que la vida vegetal se adapta y sana las grietas del cemento, y sentí un alivio inmenso. Empecé a enfocarme en lo pequeño, arquitectura para sanar, diseños que no buscaban la fama, sino la función, no más áticos de cristal para millonarios solitarios. Dibujé centros comunitarios, casas humildes con aislamiento térmico decente, espacios donde la luz de Sevilla pudiera entrar y curar
no solo adornar. Redescubrí mi vocación. Mi diseño no debía ser un trofeo, debía ser un refugio. No debía ser una mentira ambiciosa, debía ser una verdad humilde. Comencé a visitar pequeñas obras, hablar con los viejos maestros albañiles de Triana, gente que respetaba la cal y la piedra, gente que construía para que durara 100 años, no para que saliera en una revista. Me miraban con respeto, no con lástima. Me conocían de antes de la Casa del Aire. ¿Usted sabe de cimientos, doña Elena?, me dijo un viejo contratista llamado Ramón. Lo que pasa es que se olvidó de mirar el suelo que pisaba. Sus palabras fueron un bálsamo. La purificación estaba en el trabajo, en el polvo del ladrillo, en el olor a cal. No necesitaba a Javier. No necesitaba a Isabela. No necesitaba el lujo. Solo necesitaba mi lápiz y una hoja en blanco para dibujar de nuevo la estructura de mi propia vida, una vida que esta vez se construiría de abajo hacia arriba, sobre una base sólida. Pasó un año de polvo y silencio, un año de deudas saldadas y de prestigio recuperado, ladrillo a ladrillo. En la calle de Triana, donde el sol se asomaba tímidamente entre los balcones, abrí mi propia oficina, una sola habitación, luminosa, con un gran tablero de dibujo y nada más. La llamé Elena Arquitectura, Cimientos Reales. Cimientos reales, una promesa, un juramento. Mi trabajo se centró en la rehabilitación de edificios antiguos, la creación de espacios comunitarios y el uso de materiales sostenibles. Ya no buscaba la ambición del cielo, buscaba la humildad de la tierra. Había cambiado los grandes cheques por la satisfacción de ver a la gente sonreír en una plaza bien diseñada. Una mañana, una pareja de mediana edad, dueños de un viejo almacén en ruinas en el centro, vino a verme. Querían transformarlo en algo útil, en un lugar donde la comunidad pudiera reunirse. Era exactamente el tipo de proyecto que yo anhelaba. Hablamos durante casi una hora sobre luz, sobre ventilación, sobre la vida. Su enfoque es diferente, me dijo el hombre. Es honesto. Casi se siente el cariño en el plano. Es la única forma de construir. Respondí. La mujer sonrió. Nos lo recomendó alguien, Elena. Al principio, dudamos por el escándalo. Lo reconozco. Me encogí de hombros. Es comprensible. Pero esta persona nos dijo, si quieren algo que no se caiga, busquen a Elena. Ella fue la única honesta en todo ese lío. Me quedé inmóvil.
Un silencio que no era frío, sino reconfortante, me envolvió. ¿Puedo preguntar quién fue?, dije, con la garganta seca. El hombre asintió. Ramón, Ramón, el viejo maestro de obras de la obra de la Casa del Aire, me dijo que usted se jugó el cuello por la verdad, que lo perdió todo por no mentir sobre un poco de mármol. Ramón, el anciano que me había dicho, se olvidó de mirar el suelo que pisaba. Mi corazón se sintió ligero. El dinero se había ido, Javier se había ido, la fama se había ido, pero la verdad, mi verdad, había echado raíces. El cimiento que yo había buscado toda mi vida no era la aprobación de Javier ni la riqueza de Isabela. Era la confianza silenciosa de un viejo maestro albañil. Acepté el proyecto. Lo llamé, mentalmente, el centro tierra. Me senté en mi mesa de dibujo. Mis nuevos bocetos estaban llenos de vida. Usé madera reciclada, cal y barro, materiales que respiran. Dibujé una fuente central, un patio con naranjos, un espacio donde nadie podría sentirse asfixiado. Dibujé y por fin sentí paz, esa paz que solo viene cuando el interior y el exterior de uno mismo están en perfecta alineación. Me levanté y miré por la ventana. A lo lejos, en el horizonte de Sevilla, aún se alzaba la Casa del Aire, el gigante inacabado, la torre prohibida. Se decía que pronto sería demolida. La miré sin rencor. Era un recuerdo, un monumento a la vanidad y la traición. Pero solo la miré un segundo. Rápidamente, mis ojos regresaron a mi mesa de dibujo, a mi nuevo plano, a tierra. Esta vez no había mentiras, no había códigos ocultos, no había ambición desmedida. Solo había un lápiz y una arquitecta que sabía dónde pisaba. Cogí mi lápiz y sonreí. El diseño era sólido, los cimientos eran reales y la construcción de mi vida, por fin, podía comenzar.